En julio de 2013, el aire denso del verano canadiense envolvía los senderos del Parque Provincial Algonquin cuando Rebecca y Michael Grant, una pareja de Montreal, decidieron explorar la antigua ruta del Corredor Este. Ambos tenían acondroplasia, una condición genética que limita el crecimiento óseo, pero nunca su espíritu aventurero. Habían planeado esta excursión durante meses. El guardabosques los vio por última vez a las 10:30 de la mañana. Llevaban mochilas ligeras, botellas de agua y una cámara digital colgando del cuello de Rebecca. Parecían tranquilos, entusiasmados. La ruta que eligieron era considerada una de las más seguras del parque. Un antiguo camino forestal cerrado al tráfico, ideal para personas con movilidad limitada. Para el anochecer, su camioneta seguía estacionada en el punto de inicio. Sus teléfonos, mapas y billeteras permanecían intactos en el interior. Rebecca y Michael Grant se habían desvanecido sin dejar rastro. Durante 3 años, el caso permaneció sin resolver. Las búsquedas exhaustivas no arrojaron ninguna pista. Los perros rastreadores perdieron el olfato en un tramo del antiguo camino asfaltado. Los helicópteros sobrevolaron cada rincón del bosque. Nada. Era como si la tierra misma se los hubiera tragado. Entonces, en el verano de 2016, un grupo de excursionistas encontró algo que cambiaría todo. Agosto de 2016. El calor había sido implacable ese verano. Los arroyos que normalmente alimentaban las laderas del parque se habían convertido en hilos delgados de agua. Las tormentas recientes habían provocado pequeños deslizamientos de tierra en zonas remotas del bosque. Fue durante una de estas exploraciones cuando 3 excursionistas de Toronto notaron algo inusual entre las rocas de un desfiladero poco transitado. Un destello metálico que no pertenecía al paisaje natural. Al acercarse, descubrieron la esquina de lo que parecía ser una maleta antigua, cubierta parcialmente por escombros y vegetación. La maleta estaba encajada profundamente entre 2 bloques de granito, como si alguien la hubiera empujado deliberadamente hacia el interior de la grieta. Su posición no podía ser obra del azar. Los guardabosques fueron notificados de inmediato. Debido a la inestabilidad del terreno, se requirió un equipo técnico especializado para extraer el objeto. El proceso tomó horas. Cuando finalmente lograron subirla a la superficie, el estado de la maleta dejó perplejos a todos los presentes. A pesar de haber estado expuesta a los elementos durante años, la estructura se mantenía sorprendentemente intacta. Estaba sellada con cinta adhesiva industrial, agrietada por el tiempo y el sol. El exterior mostraba señales de haber sido comprimida bajo un peso considerable. Cuando cortaron la cinta y abrieron la tapa, el contenido confirmó los peores temores. Dentro había huesos humanos, no dispuestos con cuidado, sino amontonados, comprimidos, como si alguien hubiera intentado encajar todo en el menor espacio posible. 2 cráneos reposaban uno junto al otro. Los fémures eran inusualmente cortos. Los húmeros presentaban una curvatura característica. Las características óseas eran inconfundibles. Pertenecían a personas con condiciones genéticas de crecimiento limitado. Entre los restos había 3 objetos que habían resistido el paso del tiempo. Un reloj de pulsera con un grabado en la parte interna de la correa que decía AMG, una cadena fina con un dije y una cámara digital Nikon con la tarjeta de memoria aún insertada, aunque visiblemente dañada. Los familiares de Michael Grant confirmaron más tarde que él usaba exactamente ese tipo de reloj, un regalo de su hermano menor. El sitio fue acordonado de inmediato. Los análisis forenses comenzaron esa misma tarde, septiembre de 2016. La Oficina Forense de Ontario trabajó durante días en los restos. Las conclusiones fueron inequívocas. Ambos esqueletos pertenecían a Rebecca y Michael Grant. Los cráneos presentaban fracturas deprimidas en la región occipital, casi idénticas en forma y profundidad. El patrón de las lesiones sugería golpes con un objeto pesado y contundente, probablemente una herramienta de construcción o mantenimiento. La fuerza aplicada había sido letal.
El análisis antropológico reveló que los cuerpos habían sido doblados de forma antinatural después de la muerte para poder encajarlos en la maleta. Las articulaciones mostraban ángulos físicamente imposibles para una persona viva. No había duda, esto era un doble homicidio. Mientras los forenses trabajaban en los restos, un equipo técnico se concentró en la maleta. A pesar del deterioro, pudieron recuperar un fragmento de una etiqueta de código de barras en su parte posterior. La etiqueta correspondía al sistema de registro de una tienda de artículos usados en Kingston, Ontario. Los registros de esa tienda, mantenidos en papel por su dueño, revelaron una transacción crucial. En junio de 2013, alguien había comprado una maleta marrón Samsonite de carcasa dura por menos de $20 canadienses. El comprador había pagado en efectivo y no dejó su nombre. Sin embargo, el tendero tenía la costumbre de anotar descripciones breves en el reverso de los recibos cuando un cliente le parecía sospechoso. En este caso, la nota decía: pelirrojo, cicatriz sobre ceja, olía a combustible, uniforme de trabajador. Esa anotación aparentemente insignificante se convertiría en la clave del caso. La recuperación de datos de la tarjeta de memoria fue parcial, pero suficiente. Los técnicos lograron extraer docenas de archivos, fotografías del paisaje tomadas la mañana de la desaparición, pinos antiguos, niebla sobre el valle, secciones del camino viejo con asfalto agrietado. Pero la última imagen era diferente. La marca de tiempo indicaba las 11:22 de la mañana. La fotografía estaba desenfocada, como si hubiera sido tomada accidentalmente, mientras la cámara colgaba de una correa. La lente apuntaba hacia abajo. En el lado izquierdo del encuadre se distinguía una superficie blanca, la carrocería de una camioneta. A la derecha, un fragmento de una mano masculina con un guante de trabajo, sosteniendo la puerta abierta del vehículo. En el fondo, apenas visible en el espejo lateral, había una calcomanía naranja, un pase de contratista categoría B. Ese tipo de pase no se emitía para turistas, solo para trabajadores autorizados a acceder a áreas cerradas del parque. La fotografía cambió completamente la dirección de la investigación. Los detectives solicitaron los archivos administrativos del Parque Algonquin, correspondientes a julio de 2013. Entre cientos de registros de mantenimiento, herramientas y permisos, encontraron una entrada que coincidía con la fecha de la desaparición. El registro indicaba que a las 8:30 de la mañana se había emitido la llave número 17, que abría la barrera del sector del corredor este, a un representante de una empresa contratista. El propósito: reparación urgente de sistema de drenaje en kilómetro 6. La firma era apenas legible, pero el nombre de la compañía era claro: Northern Trail Services. Esta era la primera evidencia documental de que vehículos de servicio habían estado operando en la ruta cerrada, exactamente cuando Rebecca y Michael caminaban por ella. Los investigadores contactaron a Northern Trail Services. Los registros contables de 2013 confirmaban que ese día una camioneta Ford F-250 blanca, con matrícula ONT 847, había sido enviada al sector del corredor este. El conductor asignado era un técnico llamado Daniel Frost. Los registros también revelaban un detalle inquietante. Frost había regresado a la base varias horas más tarde de lo habitual ese día. En su reporte de turno había escrito: pala y martillo perdidos durante descenso, herramientas extraviadas en área boscosa. La explicación fue considerada dudosa en ese momento. Ambas herramientas eran grandes, pesadas y difíciles de perder simplemente durante el trabajo de rutina. Frost recibió una amonestación por escrito. 2 semanas después, fue despedido por faltas reiteradas y conflictos con compañeros. Al revisar su expediente laboral, los detectives encontraron varios detalles significativos. Frost trabajaba solo en contratos temporales, evitaba interacciones con otros empleados, abandonaba el sitio de trabajo sin aviso previo.
También usaba el compartimento de carga de la camioneta para objetos personales, algo que otros trabajadores no hacían. Los investigadores volvieron a la fotografía. La camioneta blanca en la imagen coincidía perfectamente con el modelo Ford F-250. La forma del parachoques, las líneas de las puertas, incluso parte de la manija negra de plástico, coincidían con el certificado de registro del vehículo asignado a Frost. El guante visible en la foto también concordaba con el tipo estándar emitido por Northern Trail Services. Guantes de trabajo con refuerzos claros en los nudillos. Todos los fragmentos comenzaban a converger hacia un solo nombre: noviembre de 2016. Encontrar a Daniel Frost resultó más complicado de lo esperado. Había desaparecido de los registros oficiales poco después de ser despedido. La base de datos federal mostró 2 registros indirectos de su número de seguro social. Uno en Alberta en 2014, otro en Columbia Británica al año siguiente. Ambos eran registros temporales, sin confirmación de empleo formal. Frost había estado trabajando por pagos en efectivo, probablemente en cuadrillas de construcción o talleres mecánicos que no requerían documentación oficial. Los detectives siguieron el rastro de sus antiguas direcciones. Una de ellas, una casa en Pembroke, Ontario, fue prometedora. Allí había vivido Frost durante parte de 2013. La mujer que compartió la casa con él accedió a hablar. Su testimonio fue registrado oficialmente. Describió a Daniel como callado pero explosivo. Recordaba que en julio de ese año, él había regresado tarde una noche en la camioneta de la compañía, algo que nunca había hecho antes. Parecía agitado, nervioso. Miraba constantemente hacia atrás. Llevaba un fajo de billetes doblado en el bolsillo. Cuando ella le preguntó de dónde venía el dinero, él murmuró algo sobre un trabajo extra. A la mañana siguiente, ella lo vio lavando el interior de la camioneta con cloro. El olor era tan penetrante que tuvo que salir al jardín. Cuando le preguntó qué hacía, él dijo que había derramado aceite y necesitaba eliminar el olor, pero el aceite no huele a cloro. Esa tarde, Frost encendió un barril en el patio y quemó ropa durante casi 1 hora. Ella reconoció su overol de trabajo y botas pesadas en las llamas. Cuando intentó preguntar, él comenzó a gritar. Ella decidió no insistir. Semanas después, Daniel desapareció sin dejar nota ni explicación. El rastro continuó hacia el oeste. En Calgary, Alberta, la información sobre Frost apareció de manera esporádica. Los registros de moteles baratos indicaban que un hombre llamado Dan F. se había alojado en el Sunset Motor Lodge durante varios meses en 2014. La descripción coincidía: cabello pelirrojo, estatura baja, cicatriz sobre la ceja izquierda. El dueño del motel recordaba que el huésped pagaba en efectivo, salía al amanecer y regresaba tarde por la noche, siempre con ropa sucia y guantes de trabajo, incluso para ir a la máquina de café. 2 mecánicos de un taller cercano confirmaron que un hombre llamado Dan había trabajado para ellos brevemente. Reparaba chasis, apretaba tornillos con fuerza excesiva, como liberando tensión. Decía muy poco sobre sí mismo. Ambos mecánicos recordaban que las manos de Dan estaban cubiertas de cicatrices viejas. Enero de 2017. Después de meses de búsqueda, el equipo investigador recibió confirmación de la ubicación actual de Daniel Frost. Trabajaba bajo el nombre Danny en un taller mecánico en las afueras de Prince George, Columbia Británica. El lugar estaba ubicado en una zona industrial aislada, rodeada de bodegas y el ruido constante de motores. El taller fue vigilado durante 1 semana. Los operativos registraron sus movimientos, sus rutinas. Danny mantenía distancia de otros empleados, evitaba conversaciones innecesarias, nunca salía del área de trabajo durante su turno, siempre usaba guantes, incluso cuando no eran necesarios. La orden de arresto fue emitida basándose en la evidencia acumulada: el registro de emisión de llaves, el recibo de la tienda de Kingston, el testimonio de la ex compañera de casa, la fotografía de la cámara. El arresto se realizó el 19 de enero al mediodía.
La policía dio la señal cuando Frost salió del área de reparaciones hacia el contenedor de basura. Fue detenido sin resistencia. Según uno de los oficiales, parecía agotado, vacío, como si estuviera cansado no de ser detenido, sino de la vida misma. Cuando los detectives entraron a su habitación de motel, encontraron un espacio minimalista, algunas camisetas, herramientas, una mochila de viaje. Lo único que destacaba era una vieja caja de zapatos escondida debajo de la cama. Dentro había encendedores baratos, anillos de origen desconocido, varias licencias de conducir que claramente no le pertenecían, y en el fondo, un objeto pequeño pero crucial, unas pinzas especializadas para reparación de mecanismos de relojería, con un mango grabado que decía MG 2009. Los familiares de Michael Grant me habían mencionado previamente que él siempre llevaba esas pinzas en el bolsillo de su camisa. Era una herramienta profesional, un regalo por su aniversario laboral, algo que un relojero jamás perdería. El hecho de que estuviera entre las pertenencias de Frost solo podía significar una cosa: era un trofeo. Cuando Frost fue llevado a la estación de Prince George para su primer interrogatorio oficial, se mostró indiferente. Respondía en tono monótono. Pedía constantemente agua. Negó conocer a los Grant. Afirmó que nunca había estado en ese tramo de la ruta, que la maleta no tenía nada que ver con él. El punto de quiebre ocurrió cuando el detective colocó dos elementos frente a él: una copia impresa del registro de llaves del Parque Algonquin y las pinzas con el grabado MG. Los testigos del interrogatorio recordaron que Frost cambió drásticamente. Dejó de parpadear. Sus manos temblaron. Su expresión se tensó. El reporte oficial indica: después de revisar la evidencia, el sospechoso dejó de negar y accedió a dar una explicación. Su confesión no fue emocional ni detallada. Fue técnica, fría. Dijo que esa mañana estaba efectivamente reparando un sistema de drenaje en la antigua ruta del Corredor Este. Cuando vio a la pareja en el camino, primero evaluó la situación. Luego decidió aprovechar la barrera y la ausencia de gente en el área. Detuvo la camioneta, se presentó como trabajador de mantenimiento del parque y les dijo que había un derrumbe más adelante. Según él, la pareja aceptó subir a la camioneta para que los ayudara a regresar al estacionamiento. Después, según Frost, los golpeó con el mismo martillo que luego reportó como perdido. Tomó su dinero, su equipo, su cámara. Cargó los cuerpos en la camioneta. Por la noche, los metió en la maleta que había comprado días antes. Luego condujo hasta el desfiladero y escondió la maleta entre las rocas. Su testimonio fue seco, sin detalles cronológicos innecesarios, pero suficiente para formar la base legal de la acusación. Lo más importante, según el equipo investigador, no fue la confesión en sí, sino la coincidencia total de su descripción con toda la evidencia recolectada. Mayo de 2017. La Corte de Ontario estuvo llena cada día, aunque el caso ya no tenía ningún misterio. Daniel Frost había confesado, y las pruebas construían una cronología de los eventos con precisión documental. El fiscal insistió en que el jurado escuchara cada detalle, cada pieza de evidencia, cada fragmento de la cadena que llevaba desde la desaparición de los Grant hasta el levantamiento de la maleta del desfiladero rocoso. El juicio duró solo 4 semanas. El fiscal presentó la cronología completa. Las 8:30 de la mañana, emisión de la llave de barrera. Las 10:30, última vez que el guardabosques ve a los Grant con vida. Las 11:22, la cámara captura la imagen de la camioneta. El mediodía, Frost regresa a la base sin 2 herramientas. La defensa intentó argumentar que el acusado actuaba bajo conflictos psicológicos internos, que su vida antes del arresto había sido una serie de traumas y derrotas sociales. Pero esa línea defensiva parecía débil frente a los hechos. El fiscal citó las fotografías de la maleta, la posición de los huesos, las pinzas encontradas en el motel, el testimonio de la ex compañera de casa que describió la noche en que Frost regresó con dinero y agresividad.
El momento clave llegó cuando el científico forense que examinó la cámara de Rebecca mostró un aumento de la última fotografía. Solo fragmentos eran visibles en la pantalla: el borde blanco del metal, un guante de trabajador, la sombra de una puerta abriéndose. Pero para el jurado, eso se convirtió en un símbolo. Los Grant no simplemente desaparecieron. Sus últimos segundos habían sido capturados por la víctima misma, accidentalmente. Después de que las partes terminaron de presentar sus pruebas, el jurado se retiró a deliberar. No les tomó mucho tiempo. Encontraron a Daniel Frost culpable por ambos cargos de asesinato premeditado en primer grado. La sentencia incluyó 2 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Después de que terminó el juicio, la familia Grant decidió regresar al parque Algonquin. Esta vez no para buscar, no para preguntar, no para esperar. En el otoño de ese año, instalaron una pequeña placa conmemorativa en un banco cerca del mirador Barron Canyon. La pareja había planeado visitar ese lugar el día de su desaparición, pero nunca pudieron porque se encontraron con un hombre que usó su confianza y sus limitaciones físicas para su propio beneficio. La administración del parque, respondiendo a los hallazgos de la investigación, implementó varios cambios. Todos los contratistas que trabajaban en su territorio ahora pasaban por verificaciones de antecedentes más estrictas. Se instalaron cámaras de seguridad en las antiguas rutas de servicio. Los registros de emisión de llaves fueron digitalizados. Los turistas que llegaban al mirador Barron Canyon y veían la pequeña placa con los nombres de Rebecca y Michael raramente conocían la historia completa. Pero para quienes trabajaban en el parque, era un recordatorio de que incluso en el camino que parece más seguro, incluso donde solo se escucha el viento y los pasos, la crueldad humana puede encontrar su oportunidad. El caso de la maleta de Algonquin se convirtió en un punto de inflexión en las políticas de seguridad de los parques canadienses. Y aunque la justicia finalmente llegó, nada podría devolver a Rebecca y Michael Grant a sus familias. El bosque guarda muchos secretos. Este fue uno que, después de años de silencio, finalmente fue revelado.